7 de 14 es la segunda exposición de la Sala de Colecciones Universitarias. La sala es uno de los proyectos más recientes de la Dirección General de Artes Visuales y de Tlatelolco, en la que de alguna manera intentamos conjuntar las tres tareas básicas de la universidad, que serían docencia, investigación y difusión, desde una perspectiva en la que pretendemos hacer o inventar el primer laboratorio curatorial en México. Bueno, el campo de conocimientos de estudios curatoriales inicia en el posgrado de Historia del Arte, en la maestría en Historia del Arte, hacia 2012. La exposición que podemos apreciar en este video es la que realizaron los alumnos de la segunda generación y realmente hemos ido aumentando el nivel del reto de gestión que implican estas exposiciones para los alumnos de maestría. En particular, 7 de 14 es un proyecto que por más de un año trabajamos en colaboración muy entrañable con el posgrado de Historia del Arte de la UNAM, específicamente con el programa en estudios curatoriales. Entonces, a partir de instrucciones que James Olds, el curador en jefe de la sala, le dio a los alumnos, y de imposiciones también temáticas, inventamos esta nueva exposición. Y parte también de la estrategia de la exhibición fue intervenirla. James llamó el acto un proceso de vandalismo museográfico y decidimos rayar las paredes, como si fueran los cuadernos o los apuntes o los ensayos finales de un semestre, y hacer ciertas indicaciones museográficas. Gráficamente, visualmente, al señalar errores o a señalar logros, el público se da cuenta de esos procesos didácticos, pedagógicos, atrás de un proyecto así. Es un experimento también, un ejercicio de cómo la corrección puede funcionar al interior de la sala. Una de las cosas más importantes de este campo de conocimiento en particular es que los alumnos tienen que trabajar en equipo. Es muy difícil que una exposición pueda llevarse a cabo si no existe un sentido de grupo y de colaboración. No son todos los proyectos personales, los proyectos se tienen que negociar y muchas veces uno tiene que trabajar en equipo y muchas veces uno tiene que estar trabajando según los requisitos o los requerimientos del director del museo o de los donadores del coleccionista, ¿no? Entonces, eso fue una manera de forzar a los alumnos pensar de esa manera en vez de simplemente hacer un proyecto individual. Parte de esta sala, que es un laboratorio, va a ser ir jugando, ir desarrollando todas estas propuestas al interior del Centro Cultural Universitario, Tlatelolco. En nuestro caso decidimos pensar el macrocosmos casi siempre como percepción del espacio, y el espacio siempre lo entendimos como espacio de lo político. La definición de izquierda política, la tomamos del filósofo Gilles Deleuze, cuando le hacen una entrevista en el programa de televisión que se conoce como el abecedario de Gilles Deleuze. Ahí Gilles Deleuze menciona que la posición política de izquierda, digamos, es una posición política crítica, no en un sentido moral, sino más bien que primero contempla los universos más alejados del individuo. En este sentido, primero se contempla lo que está más lejos, lo más lejano, las realidades precarias, no sé, lo que es más marginado en ese sentido. Lo que dice Deleuze es siempre el horizonte más lejano, irse acercando hacia el individuo. En este sentido empezamos con dos citas museográficas, que es el video de Deleuze, y la otra es una cita de una obra de Dan Graham que hizo en 1966, que hace más o menos ese recorrido que propone Deleuze. Estas fotografías de Rubén Gutiérrez, que la gente por lo regular cuando lo ve de lejos ve unos ovnis, pero en realidad son contenedores de agua que están sobre La Habana y se les borró el poste. Entonces a lo lejos parecen ovnis. La pieza se llama Objetos sobre La Habana. Esta pieza es una pieza prehispánica. Decidimos incluirla porque en este sentido de izquierda el espacio contempla otras culturas. Hacia allá están las imágenes conectadas con la idea que tenemos de macrocosmos,
pero son los diagramas que la doctora Bárbara Pichardo del Instituto de Astronomía de la UNAM hizo para su tesis doctoral, que según el registro de las órbitas pueden ser candidatos para analizar si puede haber vida en esas órbitas o en esos planetas que tiene cada sistema solar binario. Es decir, Macrocosmos siempre está jugando con el espacio, con la percepción de ese espacio, con su registro y con el posicionamiento político que se tiene en ese espacio. Empezamos este proyecto a partir de vincularnos con fondos universitarios, con documentos y con obras que podrían generar una narración más amplia de la construcción moderna de Ciudad Universitaria. Por eso decidimos partir de este óleo de Joaquín Clausel, donde se ve todas las formaciones volcánicas que dejó la erupción del volcán Xitle y que ahora conforman este paisaje tan peculiar de Ciudad Universitaria, ¿no? Posteriormente tenemos una pieza de Mario Pani, que es el plano de conjunto de 1952. En este caso tenemos una reproducción de los planos y de los bocetos originales del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. El Estadio Universitario como concepto nos interesaba para articular una relación más amplia entre los diferentes sucesos históricos, deportivos, políticos que han sucedido en la universidad. Quisimos meter la maqueta del espacio escultórico de SUA como justo uno de los ejercicios que se hicieron artísticos, ¿no? Un gesto, una intervención. Tenemos otra relación con el no grupo, una fotografía del 82 en el que ellos van a este espacio y se toman una fotografía como si fuesen modelos de la revista Vogue, ¿no? Y esto es como una idea de la manera en que también acciones artísticas ocurren en estos espacios, ¿no? Con toda esta exposición es como tomar ciertos momentos deportivos, culturales, educativos, ¿no? O sea, que conforman la universidad, porque finalmente son todas esas acciones que hacen las personas las que construyen Ciudad Universitaria. Partimos de la palabra copias, entonces tratamos como tema la contingencia de la originalidad, en donde lo que tratamos de explicar es el hecho de que la copia y el original en realidad conviven en simbiosis en todo momento, ya que en la actualidad, en donde el sistema capitalista crece y se sustenta a base de la reproducción, pues ya es muy difícil separar lo que es una copia de un original. Nos interesa esta pieza que fue la que desencadenó toda la exposición, ya que Alice consigue 3 rotulistas en donde hace una pieza pequeña y de ahí él pide que los demás rotulistas la repliquen y hagan copias de ella. Y ya una vez que había suficientes copias, tomaba esas copias como un nuevo modelo y lo usaba como un original y volvía a crear otra camada de imágenes nuevas. Aquí lo que vemos son los esténciles que usan los rotulistas para hacer las copias de dichos dibujos. Por otra parte, tenemos también una intención de mostrar cómo las copias se utilizaban de forma pedagógica en tiempos de la Academia de San Carlos. Tenemos un yeso que pertenece a la colección de la Facultad de Arquitectura y 3 dibujos que los alumnos de la Academia de San Carlos hicieron a partir de esta escultura. Y también pasamos a estas piezas de Luisa Mendoya, que son de El Sumaya, en donde aquí podemos ver más bien un desafío a la cultura del original, ya que lo que se buscaba era que se hacía el óleo original, se le tomaban las placas en offset para poderlo reproducir y el original se desechaba y lo que importaba eran las placas para hacer reproducciones de miles y miles de calendarios. Tenemos estas piezas que pertenecen a la colección de Curimansuto, son piezas fotográficas, copias de exhibición de una obra de Miguel Calderón que se llama El empleado del mes. Estas fotografías tienen como modelos a los empleados de limpieza que representan pinturas de la colección del Munal, que son piezas decimonónicas que nos ayudan a hacer un vínculo entre el arte contemporáneo y el arte de otros siglos que pertenece a la colección del Munal. Bueno, y con esto tratamos de transmitir el hecho que es
obvio que la copia está tan infestada de la originalidad como la originalidad de la copia. Hemos empezado, mi compañero Luis Huitron y yo, con esta pieza. Se trata de una caja de piedra que se colocó en un terreno próximo al palacio que hoy conocemos como Nacional en 1584 para empezar la construcción del edificio que albergaría a la Real y Pontificia Universidad de México. Esta piedra es lo único que queda de un edificio verdaderamente notable. Se perdió en el siglo XX y lo tenemos recreado gracias a una pieza excepcional del Archivo Histórico de la UNAM. Y nos sirve para hablar del edificio como caja. Es un óleo firmado por el paisajista y pintor italiano Pedro Gualdi. Esta preciosa vitrina cóncava que proviene del antiguo Museo Nacional de Historia Natural que estuvo en el Chopo, nos sirvió para explicarle al público que las colecciones de la universidad no las hicieron máquinas ni surgieron de la nada. Son labores de muchas personas, hombres y mujeres, con sus afanes por rescatar el pasado prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo de México. Aquí vemos la letra de don Manuel Toussaint, que guardaba tepalcates del cerro de Tepalcatepec en las cajas de fajas y calcetines que tenía en su casa. Y luego detonar otra serie de cajas que la universidad también tiene, que custodia. Por eso quisimos apropiarnos un segundo de la caja que significa la Biblioteca Nacional de México en custodia en la UNAM y la enorme red de bibliotecas que tiene la propia universidad a partir de esta preciosa vitrina donde metimos libros para contar la historia de las bibliotecas. Nuestra exposición pretende hacer una revisión de la publicación de los años 60 del Corno Emplumado, que fue una publicación bilingüe. La revista era fundamentalmente de poesía y al mismo tiempo publicaba reproducciones de obras de artistas que en ese momento empezaban en México. Y bueno, para nosotras fue todo un reto hacer esta exhibición porque al final se trataba de exhibir un objeto pues de mediano formato y hacer un diálogo entre la poesía, por un lado, pero también sacar todas las obras de arte que se publicaron en ese momento. A partir de esa revista reconstruimos la red de revistas panamericanas de poesía y arte de los años 60 y fue una reconstrucción que involucró un acercamiento a los editores mismos, o sea, algo muy personal y íntimo con los poetas que estuvieron trabajando en esos años. Y bueno, al final eso era un reto, ¿no? Conjuntar como todas estas publicaciones para la exposición a partir del Corno. Esta pieza se llama Artefactos de Vicente Rojo y decidimos incluirla un poco porque es una alusión a los libros de artista que de alguna manera el Corno empezó con esta tradición del medio impreso. Bueno, en la parte superior de nuestro núcleo quisimos reunir una serie de íconos del medio del arte y intelectual de esa época. Hicimos una selección de personajes, entre los cuales está Andy Warhol, el Che Guevara, Tania la Guerrillera, María Sabina, los protagonistas de esta exposición, que son Sergio Mondragón y Margaret Randall. Este mapa representa el carácter procesual de nuestra investigación y un poco de toda la exposición, porque es un mapa trazado a mano el día de la inauguración. Y aquí podemos ver los nombres de muchos de los distribuidores de la revista del Corno Emplumado, que también eran poetas ellos mismos o editores de otras revistas independientes. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver el nombre de Ferlinghetti, el editor de City Lights. Podemos ver a Haroldo de Campos en Brasil, un poeta de la poesía concreta. Podemos ver a Rubén Jacoski y Saúl Ibargoyen en Uruguay, pero la revista llegó mucho más allá del continente americano, se extendió hasta Australia y también hasta India y quién sabe hasta qué lugares llegó realmente. Entonces este mapa representa cómo el Corno Emplumado pudo romper las fronteras políticas, geográficas del mundo en los años 60 y por eso es muy importante para el proyecto.
Este es el núcleo que partió del concepto de microcosmos y la investigación que realizamos fue hablar sobre procesos y productos del arte contemporáneo y de la ciencia a partir de lo diminuto y las dimensiones pequeñas. Tiene como fundamento realmente lanzar preguntas acerca de estos entrecruces entre arte contemporáneo y ciencia, con diferentes métodos y al mismo tiempo con diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el módulo se inaugura con esta pieza de Federico Silva, que es una de las más pequeñas que existen dentro de la colección del MUAC, que es una escultura que mide 10 centímetros. Tenemos esta pieza que es de Avaroa, está hecha con popotes, se llama Coreografía de una infección, y la manera en que están distribuidas cada una de los elementos que la componen es como si estuvieran contaminando un muro. Asimismo, pues como comentario un poco audiovisual, tenemos este brevísimo documental, habla sobre las bacterias y sobre sus procesos de cultivo y la manera en que se reproducen. Seleccionamos una instalación de luz neón del artista estadounidense Dennis Oppenheim. Esta instalación retoma una palabra que se refiere a una enfermedad parasitaria. A partir de un juego conceptual se puede hacer visible cómo un parásito o una enfermedad puede ser representada por medio del lenguaje. Como pieza central o medular del núcleo, tenemos esta máquina que tiene una estética medio frankensteiniana, que es de Gilberto Esparza, y como podemos ver, pues se trata de un contenedor que tiene agua contaminada, cuya función es que traduce la actividad de las bacterias que están depositadas ahí en sonidos y en frecuencias sonoras de diversas texturas. Cristaliza muy bien aquí la cuestión del cruce entre ciencia, arte contemporáneo y la cuestión de lo diminuto, de lo infeccioso de las bacterias. Nuestro núcleo se titula Vasos Comunicantes y tiene que ver con la relación entre arte, artesanía y diseño. Partimos de esta pequeña colección de floreros y es una colección que proviene de un esfuerzo que se hizo durante la Olimpiada, los Juegos Olímpicos de 1968. Estas piezas provienen de Holanda y resumían lo que queríamos mostrar en este núcleo y estos vasos comunicantes entre arte, artesanía y diseño. La tecnología que también refleja lo hecho a mano en estos floreros. Y de ahí, de alguna manera, se desdobla todo lo demás que presentamos en la exposición. Esta es una pieza que viene de la colección del MUAC, una pieza del artista tapatío Luis Miguel Suro, que es la representación de un Q-tip que es un elemento de diseño, diseñado para el uso personal y para la vida cotidiana, cómo ese objeto se representa y se convierte en una escultura. Y esto dialoga con la pieza que vemos aquí, de Eduardo Avaroa, Santuario de la Porquería, que proviene de la colección Jumex, y cómo el cotonete, esta pieza de uso cotidiano, se convierte en materia prima para generar una obra de arte. Con esta pieza que se llama Descontinuado Ahora, quisimos hacer referencia a cómo se debe de redefinir incluso pues todas las categorías de las que estamos hablando, que justo tiene que ver que ahora el arte y el diseño cada vez están más comunicados y que incluso el diseño ahora se retoma en el museo de forma muy diferente a como se hacía en principios del siglo XX con las exposiciones de Art Nouveau o Art Deco, por ejemplo. Creo que hay una parte importante a destacar, que es que las tres disciplinas de alguna manera le piden prestado una a la otra y muchas de las estrategias de cada una de las disciplinas las adopta o las retoma o las pide prestadas la otra disciplina para generar nuevos diálogos y nuevas interpretaciones. O sea, como es el caso de esta pieza de Edgar Orlaineta, que está utilizando ahora sí que los asientos o las carcasas de la silla IMSS, que es la silla que también vemos en la exposición, para convertirlo en una pieza escultórica que habla
de la reproducción industrial, de estas nuevas maneras de consumo, ¿no? De esta nueva cultura del consumo, y cómo estos elementos que aquí son escultóricos provienen de una pieza de diseño moderno. De lo que quisimos hablar en la exposición es cómo estas tres disciplinas hoy en día son vasos comunicantes, se cruzan, piden prestadas unas a las otras, y de alguna manera estos objetos, al presentarlos en el museo, se reconfiguran y se resignifican. Los resultados fueron increíbles. Yo estaba muy impactado con la creatividad de cada grupo, de los 7 diferentes grupos curatoriales, de las cosas que encontraron, de las yuxtaposiciones de obras de arte contemporáneo con obras o no obras, materiales, visuales o documentales de diferentes colecciones de la universidad, desde revistas hasta fotografías de bacterias. Una cosa que aquí no se hace evidente en esta muestra que les estamos brindando es todo el trabajo de actividades complementarias que se llevaron a cabo, como conferencias, como lecturas de poesía en voz alta, como presentaciones de libros, y que formaron parte del trabajo que tuvieron que organizar estos muchachos, que me parece que quedan perfectamente entrenados, capacitados y aleccionados también para poder ingresar a hacer un trabajo más profesional dentro de los museos, que finalmente es la intención. Y pues eso es siempre muy gratificante, que la gente que se gradúa de los posgrados de la universidad se incorpore al ámbito laboral en las mejores condiciones posibles.